días, iglesia. El Señor les bendiga. Nuevamente es un placer, es un gozo poder estar delante de ustedes aquí en el Día del Señor para proclamar su verdad. Nunca me cansaré de decir que es un privilegio que el Señor me conceda poder servirles a ustedes en esta área en específico, de poder ministrar las Escrituras y proclamar la verdad del Señor. Estamos gozosos de este privilegio y siempre agradezco al pastor por el privilegio de poder permitirme enseñar y por la confianza de poder dirigirme a la Grey, al pueblo del Señor, para exponer su palabra. Hoy vamos a continuar hablando de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy particularmente vamos a comenzar el segundo capítulo y vamos a estar hablando de la iglesia que ora. La iglesia que ora. Una exposición de 1 de Timoteo 2, versículos del 1 al 8. Y me gustaría, antes de que vayamos al pasaje y lo leamos, me gustaría que podamos meditar en esta pequeña historia que voy a estar mencionando. Y me gustaría que preste atención. Y dice, en noviembre de 1844, George Mueller, que fue un gran evangelista y también una persona que fue conocida por su trabajo, no tan solo en el ámbito de evangelista, sino también por tener al cuidado miles de huérfanos, y ser conocido como un hombre de oración, un hombre que Dios contestaba sus oraciones de una manera particular y maravillosa. Él relata que comenzó a orar por la conversión de 5 individuos. Comenzó a orar por estos 5 individuos y él testifica de este evento de la siguiente manera. Dice, yo oré cada día sin pausa alguna, ya sea que estuviera enfermo o que estuviera con salud, en tierra o en el mar, y sin importar cuál fuera la presión de mis compromisos. Pasaron 18 meses antes de que el primero de los 5 fuera convertido. Le di gracias a Dios y continué orando por los otros. Pasaron 5 años y entonces el segundo fue convertido. Le agradecí a Dios por el segundo y continué orando por los otros 3. Continué orando por ellos día tras día y pasaron 6 años más antes de que el tercero fuera convertido. O sea que pasaron 11 años para que esta tercera persona, este tercer individuo, viniera en fe y arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Dice Mueller, agradecí a Dios por los 3 y continué orando por los otros 2. Estos 2 permanecieron sin convertirse. Mueller, el hombre a quien Dios en las riquezas de su gracia había dado dieces de miles de respuestas inmediatas a sus oraciones, había estado orando día tras día por casi 36 años, hermanos, por la conversión de estos 2 individuos que restaban. Y sin embargo, ellos permanecieron inconversos. Y dice él, pero yo espero en Dios y continúo orando y todavía busco la respuesta. Ellos no están convertidos aún, pero lo estarán. Y esta era la fe de Mueller. Mueller creía que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón la carga para que oremos por aquellos que han de ser salvos. Cuando se le preguntó si realmente creía que estos 2 hombres por cuya salvación él había orado por más de 50 años serían convertidos, George Mueller contestó, y esto es asombroso, hermano, ¿crees que Dios me hubiera mantenido orando todos estos años si él no tuviese la intención de salvarlos? Oye, Mueller, ¿tú no te cansas de orar por esta gente? ¿Qué te motiva? ¿Usted cree que Dios hubiese inclinado mi corazón a esto si Dios no tuviese la intención de salvar a estos 2 individuos? Ambos hombres fueron convertidos. Uno un poco antes de la muerte de Mueller y el otro un poco después. Hermano, ¿acaso esto no nos asombra? De cómo Dios en su infinita gracia mueve a un hombre a orar por la salvación de otro. Ahora, nosotros podríamos pensar en este momento
que eso fue un don particular que le dio Dios a George Mueller, pero la realidad es que no es así. La continua y ferviente, apasionada oración por los incrédulos no es una opción en nuestra vida, no es una opción en la vida del creyente. Al contrario, mis hermanos, es una responsabilidad, es un deber espiritual ordenado por nuestro Señor, que va a requerir compromiso, que va a requerir tiempo y que va a requerir esfuerzo. Y es un deber que lamentablemente pocos estamos dispuestos a cumplir. Y esa es la confrontación o una de las confrontaciones que Dios viene a hacer hoy a nuestra vida. Lo que nos debe llegar a preguntarnos, esta es la pregunta que nosotros debemos comenzar a hacer a nuestra alma en esta mañana. Es el anhelo de mi alma, es el anhelo de nuestra alma, que Dios se glorifique en la salvación de los incrédulos. Es mi deseo cada día que más y más personas vengan al conocimiento de la gracia, de la sobreabundante gracia que Dios ha derramado sobre mí. ¿Ese es mi deseo? ¿O estoy yo demasiado metido en mis problemas y en mis asuntos? Definitivamente eso está bien, Definitivamente que eso debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Y quizás usted me puede contestar, pero fíjate, Julián, yo no estoy tan lejos. Yo oro por los familiares, por los amigos. Oramos por la gente que nos interesa que conozca al Señor. Pero es que el mandato del Señor trasciende a eso. La ordenanza de nuestro Señor es que nosotros en todo momento oremos por los perdidos. Sea que nos agrade, sea que en este momento se comporten como enemigos hacia el Señor o hacia nosotros, el Señor ha depositado un deber y una responsabilidad sobre los creyentes, sobre su iglesia, para orar por los perdidos. Pensemos en esto por un momento. Y miremos si nuestro compromiso, y comencemos a escudriñar si nuestro compromiso con la oración por los perdidos está realmente donde debiera estar. Esteban, mientras estaba siendo apedreado y estaba a punto de partir a los brazos de su Señor, terminaba diciendo: Señor, no tomes en cuenta este pecado de ellos. ¿Estamos nosotros dispuestos a orar? ¿Estamos nosotros dispuestos a aún llegar a ese punto de nosotros presentar súplicas de salvación aún por aquellos que nos detestan y detestan el nombre de nuestro Señor? En esta mañana el Señor viene a confrontar nuestra vida con esta verdad. Y ante esto te pido que vayamos a 1 Timoteo 2. Vamos a leer del verso 1 al 8 y vamos a ver cómo el Señor en esta mañana nos anima a vivir en esta verdad. 1 Timoteo 2, versos 1 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Énfasis en por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que, mis hermanos, este es el meollo de este asunto. Mediante la exposición de este pasaje, nosotros vamos a examinar, vamos a considerar la responsabilidad que Dios nos ha dado a los creyentes, a su iglesia,
en cuanto a la oración por los perdidos. Entonces, si algo el Señor va a mostrarnos en esta mañana a nosotros como iglesia es la responsabilidad, y escuche bien, énfasis en responsabilidad, el deber que tenemos como creyentes de nosotros orar por la salvación de los perdidos, de los incrédulos. Y vamos a ver 3 elementos en el pasaje que justifican esta responsabilidad o que nos dan pie a nosotros a abrazar esta responsabilidad. Vamos a ver que Dios nos llama a orar por los perdidos, sin distinción de pecadores o sin distinción de personas. Vamos a ver por qué debemos orar por los perdidos y vamos a ver la actitud que debemos tener al momento de orar, y particularmente los hombres, que hay un llamado de parte de Dios para con nosotros. Amén. Así que el apóstol Pablo, dice un comentarista llamado Gordon C., que en esta sección, en este pasaje, él está ligando lo que previamente se está diciendo o lo que previamente el apóstol Pablo establece y ordena a Timoteo respecto a los falsos maestros. Todo este material que nosotros acabamos de leer es una consecuencia directa, escuche esto, hermano, de lo que se ha dicho en el primer capítulo respecto a la presencia de falsos maestros que con sus falsas enseñanzas estaban entorpeciendo y obstaculizando el evangelio. Esta instrucción que el apóstol Pablo va a dar en este momento, esta instrucción que Pablo le está dando a Timoteo, no está desligada a la mancha, a el problema que están creando los falsos maestros, todo lo contrario. Está ligado, tiene que ver. Este problema que estamos viendo y que el apóstol Pablo va a corregir no es un asunto aislado. Él no está dando, como nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, una instrucción de cómo debemos orar. No, la iglesia en Éfeso estaba orando, pero sus oraciones estaban distorsionadas por causa de la falsa enseñanza. Estos falsos maestros que estaban en medio de la congregación en Éfeso habían llegado a un punto de la distorsión tan grande en sus enseñanzas que estaban creando un cierto elitismo, una cierta exclusividad en la cual ellos pensaban que era un grupo particular los que podían tener acceso a la salvación. Y aunque el apóstol Pablo no es explícitamente gráfico en decirnos cuáles eran las herejías o las falsas enseñanzas que se están dando en esta iglesia, por lo que vamos viendo en la carta podemos ver que habían elementos judaizantes. O sea, que dentro de lo que estos falsos maestros estaban enseñando, ellos estaban apuntando a las personas a que por medio de la ley y el cumplimiento de las ceremonias de la ley mosaica iban a ser salvos. Ellos pensaban que solamente aquellos que hacían conforme a eso eran los que iban a ser salvos. Los judíos, los prosélitos judíos, esos son los que son salvos, porque estos sí han abrazado la verdad. Por otra parte, también se estaba inmiscuyendo en medio de la iglesia una especie de gnosticismo en el cual aquel que alcanzara un conocimiento sumamente alto, un conocimiento místico, abundante, esas personas iban a ser salvas. Y parece que esta gente comenzaron a hacer un grupo en el cual, oye, estos que cumplan con estos requisitos o que vayan en pos de la ley, cumpliendo la ley, van a ser salvos, o que tengan un conocimiento abundante son los que serán salvos. Y el apóstol Pablo comienza y le dice a Timoteo, tienes que arreglar esto. Ante todo, exhorto ante todo, Timoteo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Timoteo, esto no se trata de un grupo, esto se trata de la universalidad del evangelio, de que el evangelio ha sido proclamado para toda clase de hombres, no solamente para unos en específico. Timoteo, tienes que enseñar a la congregación de que no oren exclusivamente por algunos en específico, que oren por toda clase de personas sin distinción, porque el evangelio puede alcanzar aún al peor de los pecadores. El apóstol Pablo está enseñando por medio de esto que la iglesia no podía tener una mentalidad finita.
que la iglesia estaba llamada a la proclamación del evangelio en todo lugar, que la iglesia estaba llamada a proclamar el evangelio a toda persona sin distinción alguna. Y para poder hacer esto tenía que comenzar con la oración. Hermanos, no pensemos que nuestro llamado a evangelizar solamente se cumple con la proclamación del evangelio. Nosotros estamos llamados a ir delante del Padre en oración por los perdidos. Y no solamente por aquellos que nos interesa a nosotros orar, por aquellos que a nosotros decimos, oye, qué bueno, qué brutal sería si este se salva. Oh Señor, salva a mi familiar, salva a mi amigo. No, es que el Señor nos llama a que nosotros nos presentemos delante de Él en súplica por toda clase de personas, sin distinción alguna. Y esto es lo que el apóstol Pablo viene a corregir en la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo quiere enfatizar y enseñarle a Timoteo para que él a su vez lo enseñe a la iglesia de que tienen una responsabilidad para con los perdidos. Que no solamente se limita a la proclamación del evangelio, sino que comienza con nosotros delante del trono del Padre suplicando, orando por los perdidos. Timoteo, estos falsos maestros han buscado hacer del evangelio, de la salvación, algo exclusivo. No, Timoteo, el evangelio es poder de Dios y tiene la capacidad, escuche esto, mi hermano, sé que lo estoy repitiendo, pero es la idea. Tiene la capacidad de salvar a todo tipo, toda clase de pecador. Timoteo, la iglesia tiene que comenzar a orar por esto. Amén. Y ante esto, el apóstol Pablo no busca hacer un énfasis en la clase de oración que se va a hacer. Cuando vemos estas tres palabras, estas cuatro palabras, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, estas palabras son casi sinónimos, sus diferencias son bien sutiles. El apóstol Pablo no está buscando enfatizar en qué se va a orar. El apóstol Pablo está buscando en quién, por quién se va a orar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuando vayas a orar, utiliza toda clase de oración. Ora por la necesidad que tienen los perdidos del Señor Jesucristo. Ora para que con entendimiento de que te estás acercando en adoración al Padre, dándole gracias porque el evangelio ha sido manifiesto y para que Dios alcance a estos pecadores. Timoteo, cuando estés orando, enséñale a la iglesia que se identifiquen con ellos, que ellos puedan tener una empatía, que no oren con frialdad, que no oren con un distanciamiento, sino que ellos puedan verse, que ellos estuvieran a ti. Timoteo, ora de esta manera y da gracias, Timoteo. Da gracias porque el evangelio se ha manifestado. Da gracias aún por los que están llegando. Esta es la manera que tienes que orar. Pero Pablo no lo deja ahí. Pablo no va a definir o no va a hacer una teología de cómo debemos orar, sino por quién debemos orar. Y eso lo vamos a ver en el verso 3, verso 4, verso 5 y verso 6. De manera que Pablo corrige, mis hermanos, la falsa concepción que se está introduciendo en la iglesia en Éfeso, mostrando que la oración por la salvación de los perdidos es consecuente al corazón de Dios. Oramos por los perdidos, oramos por toda clase de persona, por toda clase de pecador, porque esto es conforme al corazón de Dios. Escuche esto, mis hermanos. Dios en su soberanía ha decretado salvar a toda clase de personas. Dicho de otra manera, Dios salva sin distinción alguna. Dios salva a hombres, Dios salva a mujeres, Dios salva a viejos, Dios salva a jóvenes, Dios salva a judíos, Dios salva a gentiles, Dios salva a asesinos, Dios salva a mentirosos, Dios salva a pedófilos, Dios salva a personas que quizás no han llegado a profundizar de una manera tan drástica y tan perversa en el pecado. Dios salva a toda clase de personas.
Y el testimonio de Pablo afirma esta verdad cuando dice que fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. De manera que no hay ningún tipo de persona, ningún tipo de pecador que no esté al alcance de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor. Timoteo ora por todos los hombres. Timoteo, enséñale a la iglesia que no se encierren en sí mismos. Timoteo, enséñale a la iglesia que más allá de los familiares que tanto aman y que desean que vengan a la fe, Timoteo, hay un mundo alrededor de ellos, hay gente que se está perdiendo y viven enajenados de esa verdad. Nuestro corazón no nos duele, Timoteo, a la iglesia no le está doliendo el mundo que se está perdiendo alrededor de ellos. Timoteo ora por todos los hombres. Y me gusta cuando vemos estas verdades hacernos preguntas. Creo que una manera en la que podemos comenzar a examinar esta verdad en nuestra vida es haciéndonos preguntas. Y escuche esto. ¿Estamos de veras conscientes de la condición desesperada en la que están los perdidos? Esa persona que está en tu empleo y que te hace quizás la vida imposible, que tú ves que tiene una falta de respeto contra Dios, que odia, que revela a Dios. ¿Estás tú consciente de que esa persona lo que está mostrando es la desesperación, la urgencia que tiene de conocer al Salvador de su vida? Queremos de verdad que Dios se glorifique en la salvación de las almas. Nos compadecemos por la apremiante realidad de su condición de perdido, no tanto en este tiempo como en la eternidad. Estamos agradecidos de que el mensaje del Evangelio se extiende a todos y por nuestro privilegio de comunicarlo. Ese es el corazón que nosotros tenemos, iglesia. Iglesia, es bien fácil nosotros encerrarnos en nuestras oraciones de suplicar y pedir y pedir y pedir y decirle, Señor esto, Señor lo otro, y yo. Pero hoy el Señor nos muestra que más allá de ti hay gente a tu alrededor y que si Dios en su gracia te ha permitido estar en este momento aquí en la tierra, trasciende a lo que tú puedas pensar, trasciende a tu vida. Dios te ha puesto como un heraldo, como una persona que no necesita este contexto para proclamar el Evangelio. Dios te ha puesto para la proclamación del Evangelio, para el trabajo de la evangelización. Te ha hecho partícipe del ministerio de la reconciliación, pero eso no empieza cuando tú abres tu boca. Eso empieza tú de rodillas o de la posición que seas sentado delante de la presencia del Señor orando y diciendo, Señor, en mi corazón ahora mismo no hay un deseo por proclamar la verdad a los perdidos. Señor, en mi corazón lo que tengo es solamente yo, pero ayúdame a interesarme, que haya dolor en mi corazón por los que se están perdiendo. Yo estaba así, pero en tu gracia, en tu misericordia, tú moviste a alguien a que orara por esa manera de mí, por mí. Llévame a mí a orar de esa manera. Oh, iglesia, todo lo que estamos haciendo como comunidad de fe, los grupos pequeños, los altares familiares, cuando Dios nos conceda de la manera que sea poder salir a ministrar el nombre del Señor, si no está bañado con las súplicas, con las rogativas, las oraciones, las acciones de gracia delante del Padre, de nada sirve. Iglesia, hoy Dios te está llamando a entender tu responsabilidad delante de Él, que Él te ha llamado no solamente a proclamar la verdad, sino a ir delante de Él y rogar. Pero Julián, yo oro y no pasa nada. Ese no es tu problema ni el mío. Él se encargará de obrar en el corazón. Tu responsabilidad y es la mía, venir delante de Él y orar por toda persona sin distinción. Oye, pero es que este que está trabajando conmigo, el vecino, aquel, esto y lo otro, yo no creo que hay salvación para él. No. El apóstol Pablo nos ha dicho todo lo contrario. Su gracia es sobreabundante y tiene la capacidad de salvar a cualquier pecador. Pero no tan solo el apóstol Pablo lo deja ahí, sino que va más profundo. Y nos dice que aún oremos por los reyes.
y por todos los que están en eminencia, aún los gobernantes más perversos, tiranos, irrespetuosos, blasfemos, perseguidores e injuriadores deben ser objeto de nuestras oraciones. Nosotros debemos orar por ellos para que se arrepientan de sus pecados y crean el Evangelio, por el bien de sus almas y su destino eterno, no tan solo para que sean sabios y justos en su manera de gobernar. Oye, eso está bien que oremos de esa manera, pero primeramente el Señor nos llama a orar por los gobernantes porque Dios tenga misericordia de su alma. Y es nuestra tendencia pecaminosa. Y ahora, en cuanto vemos la oscuridad y la perversidad de nuestros gobernantes, es nuestra tendencia a decir, no, por Biden yo voy a orar. Por este tipo perverso que cree en el asesinato de niños en el vientre. Por aquel otro gobernante, por aquel que hacen esto, que pecan contra Dios. Oye, hermano, Dios te está llamando a ti y a mí, aún ante estos perversos, presentarlos en oración. Iglesia, mira el compromiso de Dios con la oración, que aún te dice que ante los más perversos, aquellos que persiguen la iglesia, Él te llama a orar por su salvación. Mira la responsabilidad que tú y yo tenemos, que Él nos ha dado. Y mira el compromiso de Dios de salvar, el deseo de Dios de salvar al pecador. Salmo 2, 10 al 12 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Esta debe ser nuestra oración por nuestros gobernantes. No que Dios se los lleve o que les pase algo, porque nuestro corazón también puede llegar a la perversidad de decir, Señor, que le pase a este, mira, esto es tan malo, uy, Padre, providencialmente que le pase algo. No. Si esa ha sido tu oración y la mía, nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor en arrepentimiento. Porque Dios te está mostrando por medio de esta verdad que Pablo le está hablando a Timoteo, de que tú tienes y yo tenemos la responsabilidad de aún orar por estas personas que son tan perversas. Escuche esto es una cita de un comentarista, dice, si la iglesia actual tomara el tiempo y la energía que gasta en las maniobras políticas y en el cabildeo y lo virtiera en la oración intercesora, pudiéramos ver un gran efecto en nuestra nación. Con mucha frecuencia hemos olvidado que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Yo sé que hay un deber, una responsabilidad nosotros como ciudadanos actuar y que Dios en su providencia está moviendo personas que desean preservar ciertos valores que son cónsonos a nosotros, pero mis hermanos, el movimiento conservador político no es lo que va a salvar a nuestra nación. Qué bueno que podemos animar a otros a que ejerzan su voto y todo eso, y el pastor ha sido excelente en hablar lo que debemos hacer, en instruirnos en eso. Pero mis hermanos, esto no se trata de nosotros cabildear y apuntar a un movimiento político. Esto se trata de nosotros venir delante de la presencia del Señor y orar y presentar a estas personas para que el Señor tenga misericordia de su alma. No, que estoy bien pompeado con esto, estamos bien pompeados con esto, brutal. Pero de eso no se trata. Eso no es lo exclusivo. Es venir delante de la presencia de Él. Y el Señor dice que esto, y nos habla entonces ahora de la razón por la cual debemos hacer esto. Y debemos orar por los perdidos porque Él desea que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, estas dos palabras, quieta y reposadamente, son dos palabras que cuando tú las vas a traducir son un poquito difíciles y podrían implicar lo siguiente, que están
estar libre de cualquier situación, tanto en el exterior como en lo interior, libre de problemas en ese sentido. Y cuando nosotros miramos esto, Pablo no está diciendo que al nosotros orar por los perdidos, al nosotros orar por los gobernantes, nosotros vamos a vivir una vida libre de problemas y preocupaciones. El apóstol Pablo no está diciendo esto. El apóstol Pablo está haciendo referencia a Timoteo y le está diciendo, oye, Timoteo, al tú hacer esto, aún el reguero que se ha formado por causa de estas falsas enseñanzas, del mal testimonio que tienen los de afuera para con ustedes, aún eso el Señor va a meter su mano. ¿Qué estoy diciendo? Que la influencia de estos falsos maestros en la iglesia de Éfeso había llevado a la iglesia aún a tener un mal testimonio delante de los de afuera, particularmente con la comunidad que rodeaba, la comunidad pagana que rodeaba a esta comunidad de fe y a las autoridades que estaban en medio de esa ciudad. El testimonio de esta persona se había dañado a tal punto que la fe, aún por los de parte de afuera, estaba siendo obstaculizada, estaba siendo perjudicada. Estas personas tenían una mala concepción de los creyentes y de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, oye, Timoteo, ora, presenta esto para que aún el testimonio para con los de afuera sea digno y provechoso delante de mí, para que mi nombre no sea blasfemado. Y la única manera, Timoteo, en que tú vas a hacer esto es que estés en toda piedad y honestidad. Y toda piedad y honestidad lo que está hablando es de una actitud, de una conducta seria, digna del Señor Jesucristo, a tal punto que el testimonio, el veredicto de los de afuera sea favorable para con los creyentes. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, procura esto, para que el testimonio del evangelio no siga siendo afectado de esta manera. Timoteo, vivan de esta manera para que aún los de afuera puedan mirarlos y glorificar a su Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, el apóstol Pablo no tan solo le dice a Timoteo que ore por estas razones, y podríamos abundar aún más ahí, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Pero el apóstol Pablo procede a decirle, oye, Timoteo, ora por todos los hombres, ora por los reyes, aún por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Timoteo, ora, porque hay satisfacción en el corazón de Dios cuando ustedes presentan a los perdidos en súplica, en rogativa, en oraciones, en acción de gracia. Timoteo, preséntalo, porque esto es espiritualmente correcto, es conforme a la voluntad de Dios. Y la razón por la cual Dios se regocija con nuestras oraciones por los perdidos es porque se alinea con su deseo de que todos los hombres sean salvos. Escuche esto, hermano. Este deseo refleja el carácter salvador de nuestro Dios. La frase de Dios nuestro Salvador afirma que Él es la fuente, que Él es el origen de toda obra salvífica, que no hay otro que pueda salvar. Nos muestra que la salvación le pertenece a Él y que solamente Él tiene el poder y la autoridad, y su carácter salvador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, en su encarnación, en su muerte, su resurrección, ascensión y futuro regreso en gloria. Timoteo, ora por los perdidos porque este es el deseo de mi corazón. Dios verdaderamente desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto es paralelo, esto es consecuente con su naturaleza. Mire lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos.
¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda de Pedro 3:9, el Nuevo Testamento dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Timoteo, este es mi deseo de que ustedes oren. Este es mi deseo de que ustedes vayan delante de mi presencia y supliquen por los que se están perdiendo, porque es conforme a mi corazón, porque yo deseo la salvación de los perdidos. Hermanos, cada vez que usted y yo vamos delante de la presencia del Padre y presentamos a otros en oración para que el Señor tenga misericordia de ellos, estamos haciendo su voluntad. Estamos orando conforme a su corazón. Ahora ya sé, oye Julián, pero hay algo ahí extraño. ¿En serio Dios va a salvar a todo el mundo? Y aquí hacemos una pausa y aclaramos lo que eso quiere decir. Permítame citar a 3 teólogos para aclarar esto. Cuando Dios dice que Él desea, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, Gordon Fee dice o aclara este asunto de la siguiente manera. Él dice, la cuestión que se desea subrayar está clara. Como Pablo va a defender en los versículos 5 y 6, el Evangelio, por su misma naturaleza, es universal en su ámbito. Quiere decir que Dios quiere, en el sentido de lo que desea, no lo que ha decidido, que todas las personas se salven. Escuche bien esto, hermano. Esto no implica ni que todas las personas sin excepción se salvarán, ni tampoco que la voluntad de Dios se verá de algún modo frustrada, puesto que todos ciertamente no son salvos. Lo que pretende el apóstol Pablo es simplemente subrayar el ámbito universal del Evangelio frente a alguna forma de exclusivismo herético o estrechez de miras de sus oponentes. El pastor MacArthur dice, respecto a este asunto de que el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos, es obvio que en algún sentido inescrutable el deseo de Dios por la salvación del mundo es diferente de su eterno propósito salvador. Podemos comprender esto hasta cierto punto desde una perspectiva humana. Después de todo, a menudo nuestros propósitos difieren de nuestros deseos. Por ejemplo, podemos desear el pasar un día de ocio sin hacer nada, pero un propósito superior nos obliga a ir al trabajo. Dios de veras desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en el propósito eterno, lo que Dios ha destinado eternamente, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Él escogió a personas para la salvación y los dio a Cristo y pasó por alto al resto, dejándolos a las consecuencias mortales de su pecado. La culpabilidad por su condenación es totalmente de ellos por causa de su pecado y del rechazo a Dios. No se debe culpar a Dios por su incredulidad. Y finalmente, John Murray y Ned Stonehouse dicen, hemos encontrado que Dios mismo expresa un ardiente deseo por el cumplimiento de ciertas cosas que Él no ha decretado en su inescrutable consejo que suceda. Sobre el apóstol Pablo, cuando afirma esta frase a Timoteo y le dice, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, está hablando de un deseo de parte de Dios, pero no el decreto soberano de salvar a todos. De momento para nosotros esto pudiese ser como que una contradicción, pero en Dios no hay contradicción. Ciertamente el corazón de Dios es el deseo de que todos sean salvos, pero soberanamente Él ha decretado la salvación para aquellos que Él iba a alcanzar desde la eternidad pasada. Amén. Ahora, mis hermanos, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no se nos pide que averigüemos si una persona es elegida antes de orar por su salvación. Ahora nosotros no podemos ir por la tangente y, pero es que Dios ha decidido ya, ¿para qué entonces yo voy a orar? No, porque el mandato tuyo no es averiguar quién Dios va a salvar o no. El mandato que se te ha dado es que tú ores sin distinción, que tú ores por todos.
Esa es la responsabilidad que tú tienes delante de la presencia del Señor. El deseo de nuestro Dios es que aquellos que Él ha de salvar vengan al conocimiento de esta verdad. ¿De cuál verdad? De que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. Hay un solo Dios, mis hermanos. El verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Esto significa que todos los pueblos, independientemente lo que ellos crean o decidan servir, solamente hay un Dios. Los demás son ídolos, son invenciones. Dios es Dios de todos los pueblos. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo, estaba comunicando esta verdad a Timoteo. Timoteo, ¿por qué deben orar por todas las personas? Porque solo hay un Dios. Solo hay un Dios sobre todos los pueblos. Y solamente hay un mediador. Solamente hay uno que puede establecer la paz entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra opción, no hay ningún otro método. El único que puede reconciliar al hombre con Dios es Jesucristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, esta es la verdad y tú la conoces. Enseña esta verdad. Ora por esta verdad. Para los que están alrededor tuyo sirviendo a ídolos, para los que están alrededor tuyo haciendo obras pensando que van a ser salvos por esas obras, puedan conocer esta verdad, que solamente Jesucristo puede reconciliarlos. Ellos se encuentran en enemistad, ellos se encuentran en rebelión contra el Padre, pero Timoteo, predícales, enséñales a la iglesia que oren por esto, que oren para que esta comunidad pagana que está alrededor de ellos crean en Jesucristo, porque es el único que puede mediar entre ellos y el Padre. De manera que, iglesia, si no sabemos qué orar, oremos por esto. El Señor nos lo está mostrando. Señor, muéstrale a esta persona que lleva años trabajando conmigo y que yo he ignorado y que lo he dejado por loco, que solamente a través de ti es que puede ser salvo. Señor, abre su entendimiento para que esta persona vea que sus buenas obras, que su moralidad, que su ética no lo va a salvar. Señor, abre su entendimiento. Que él pueda ver, como dice, Señor, el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él mismo fue el precio, él mismo fue la pieza del intercambio. Usted conoce que hay ocasiones en las cuales hay un abduction, se llevan a alguien, secuestran a alguien y piden un precio para la libertad de esa persona. Y es X o Y cantidad, pero en este caso nosotros estábamos secuestrados por nuestra propia concupiscencia, nosotros estábamos secuestrados por el pecado, nosotros éramos esclavos de Satanás y Cristo se dio a sí mismo. Él fue el precio, su sangre fue el precio, Él recibió la muerte que tú y yo necesitábamos, que íbamos a sufrir. Él fue el precio, Él fue el rescate, Él se dio a sí mismo. Señor, que esta persona que está a mi lado pueda comprender esta verdad, que tú te diste a ti mismo en la cruz del Calvario, que esa cruz era para mí, que el castigo era para mí, pero que tú te hiciste hombre, Jesucristo hombre, una declaración mesiánica, el Dios que añadió naturaleza humana y vino a servir al pecador. Padre, que puedan entender esto, que puedan entender esta verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y nuevamente aquí todos no significa que Dios murió por todas las personas sin excepción. No,
Dios murió por todos sin distinción de personas. Dios murió, como te dije hace un rato, por los negritos, por los blanquitos, por los gentiles, por los judíos, por los ancianos, por los viejos. No hizo distinción de personas. Su sacrificio es tan poderoso que puede salvar hasta el peor de los pecadores. Mis hermanos, cuando Pablo está diciendo por todo, él no está hablando de un aspecto universal en el que todas las personas van a ser salvas. Pablo está diciendo que la sangre de Cristo es tan poderosa que puede limpiar hasta el más vil pecador, al peor de los pecadores. Dios puede alcanzar. Por tal razón, Timoteo, enséñale a la iglesia que oren, porque Él tiene la capacidad de salvar hasta el más vil pecador. Oh, iglesia, por eso el Señor ha salido a nuestro encuentro esta mañana, para que despertemos a la realidad de que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, de que su sangre es poderosa, de que su sangre tiene la capacidad de salvar hasta el más vil pecador, aquel que nosotros pensamos, pero ¿cómo será esto posible? Mira que le ha hablado, mira que ha hecho esto. Oh, aprendamos de este ejemplo que leímos al principio del hermano, que estuvo 36 años orando, creyendo que Dios iba a salvar a estas personas. ¿Acaso esa es nuestra actitud? Cuando vamos delante de la presencia del Padre y pensamos, Señor, quizás yo no lo vea, quizás sea después, pero tú tienes la capacidad, tu sangre es preciosa, tu sangre es poderosa, tu sacrificio es eficaz, tu sacrificio es suficiente, tu sacrificio tiene la capacidad de salvar a este pecador. Oh, iglesia, vamos delante del Padre así. Es nuestro ruego. Porque ciertamente es bueno. Y sé que lo estoy repitiendo. Sé que no estoy diciendo nada nuevo. Sé que el Señor nos llama a suplicarle por nuestra vida. Pero nos pesa el corazón de tal manera que oramos por los perdidos así. ¿Estamos cómodos? Iglesia Bíblica Metro, aquí, en este espacio, llegar los domingos, había aquel, hermano, qué bueno verte, esto y lo otro. Pues nuestro anhelo, que Dios nos cause un buen problema y que esto siga abarrotándose. Oh, hermanos, la salvación es del Señor y Él edificará esta iglesia según Él quiera y Él hará conforme Él quiera. Y si Él quiere que esta iglesia sea de cientos y cientos, así Él lo hará. O si Él quiere añadir decenas o 1, 3, 4, Él lo hará. Pero nuestra responsabilidad es ir delante de Él y clamar por los perdidos. Nuestra oración hoy debe ser, Señor, que cuando yo atraviese esa puerta, mi corazón duela por los que se están perdiendo. Porque ese pude haber sido yo, pero tú en tu gracia me alcanzaste, tú en tu gracia me rescataste. Oh, Señor, que duela mi corazón por los que se están perdiendo, que duela mi corazón por aquellos que se pierden. Por todos no implica que todos van a ser salvos. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que el sacrificio de Cristo es poderoso para salvar a cualquier tipo de pecador, sin distinción de persona. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este pasaje es paralelo a Gálatas 4:5. Escuche esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué hermoso esto, hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo se dio a sí mismo en rescate exactamente en el debido tiempo del plan redentor, en el momento específico, en el momento que Dios así había establecido desde la eternidad pasada. Dios culminó, completó su obra redentora con el más elocuente testimonio jamás dado del deseo del Salvador, del deseo de Dios por salvar a los pecadores. Oh, hermano, que este sea nuestro deseo. Nosotros estamos siendo testigos de la promesa de Génesis 3:15. Hermanos, usted y yo estamos aquí porque Dios ha sido fiel. Oh, hermanos, usted y yo estamos aquí porque Dios
ha sido fiel en cumplir lo que ha ordenado. Dios dijo que daría una simiente que saldría de la mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás, y así lo ha hecho. Cristo ha triunfado en la cruz del Calvario, y por tal razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oren, oren, porque el Señor ha triunfado. Oren, porque su naturaleza es salvar. Oren, porque el Señor quiere salvar. Y termina diciendo Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo procede a afirmar que fue llamado por Dios al ministerio para ser un mensajero enviado por el propio Señor Jesucristo para anunciar, para proclamar públicamente que Dios es nuestro Salvador, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Cristo se dio a sí mismo en rescate por toda clase de pecadores, todos, sin distinción alguna, y que su llamado al ministerio como maestro de los gentiles en fe y verdad es una prueba de que Dios quiere alcanzar a toda clase de personas. Pablo está confrontando el error de estos maestros diciéndole: no, la salvación no es para el que haga esto o el que piense de esta manera o el que crea tener esto. La salvación le pertenece a Dios y Él llama a cuantos Él quiera. Y ustedes, iglesias, tienen que orar sin distinción de personas. Y finaliza entonces el apóstol Pablo hablando de la conducta que debe exhibir aquellos que oran. Pero aquí, en este último verso, en el verso 8, es el que vamos a entrar ahora y vamos a cerrar. Por decirlo de una manera, aquí ya esto se torna personal. Porque el apóstol Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Ahora, este verbo quiero no le hace justicia a lo que en el original está diciendo, porque el apóstol Pablo dice: este es el propósito, esta es la voluntad divina. Y aunque todos, sin excepción, en cuanto a los creyentes, han sido llamados a participar del ministerio o de la responsabilidad y el deber de la oración, ahora Pablo torna su atención a los hombres. Ahora Pablo torna su atención a los hombres y establece algo que va en conformidad a la voluntad divina, a los preceptos que Dios ha establecido, a llamar a los hombres que deben liderar en la oración. Hermano que está aquí, si usted es creyente, Dios te ha comisionado a ti y a mí para que seamos líderes, para que seamos ejemplos en la oración. Para que seas un hombre de oración, para que seas un hombre que en toda piedad y honestidad pueda ir delante del Señor con manos santas. Eso significa sin contienda, sin estar entrometidos como estos hermanos en la iglesia de Éfeso estaban, llenos de riñas, de contiendas, en vana palabrería. No, el Señor dice: estos hombres tienen que vivir una vida contraria a lo que se está viviendo en este momento. Y tienen que ser ejemplo en la grey de oración. Pablo está hablando aquí de la reunión pública. Está haciendo referencia porque luego vamos a ver cómo cuando habla a las mujeres también hay un asunto del orden público en la reunión. Por lo tanto, Pablo está hablando de que hay un orden establecido y de quiénes deben en este momento orar. Pero su enseñanza trasciende solamente al evento público, al culto. Pablo le está diciendo a los hombres que están llamados a liderar en ejemplo en la oración. Hombre que estás aquí, gloria a Dios por la capacidad que te da para suplir a tu familia. Gloria a Dios por la capacidad que te da para hacer tantas cosas en su gracia buenas para tu familia, para tu vida, para tu esposa, para tus hijos y los que no estén casados, para su familia o las personas que Dios te permite influenciar. Pero un ejemplo de masculinidad, lo que hay realmente detrás de la masculinidad bíblica son hombres de oración. Y el apóstol Pablo nos está mostrando que cuando nosotros claudicamos y somos negligentes en esto, estamos pecando contra nuestro Señor.
Pablo no, mejor dicho, el Señor no está interesado solamente en que nosotros seamos conocedores de teología. No hay nada malo con eso. Ahora, si tu teología solamente es aquí arriba y no es práctica, hay un problema bien grande con eso. Eso es una. Pero además de ser un conocedor de teología, además de ser un conocedor de los temas que están sucediendo, además de tú buscar ser un ejemplo a los demás en diversas áreas, la Biblia te está llamando, hombre que estás aquí, a ser un ejemplo en oración. Particularmente en la oración por los perdidos. Hombres, debe comenzar con nosotros, en la congregación y en nuestros hogares, ese deseo de nosotros ser hombres de oración y de ser hombres que oran y buscan rogar y clamar al Padre por su intervención divina para con los incrédulos. Es una responsabilidad y un deber que hoy el Señor te está llamando. A esa hambre por conocer la doctrina bíblica, a esa hambre por tener una masculinidad bíblica, añádele una vida de oración piadosa. Añádele una vida de oración urgente, no tan solo por tus hijos, que tú quieres que se salven y yo quiero que se salven los míos. Añade a todo aquel, sin distinción alguna, que el Señor permita que tú puedas orar. Hombres, seamos hallados fieles, no tan solo en cuanto conocimiento bíblico y teológico tuvimos, que seamos hallados fieles como hombres de oración, que dependían del Padre, que dependían de su gracia y que iban en súplica delante de Él a clamar por los perdidos. Iglesia, así como esta responsabilidad que tienen los hombres, todos estamos llamados, todos los que han creído, estamos llamados a cumplir con este deber, como vamos viendo. Que no se apodere de Iglesia Bíblica Metro un sentido de exclusividad y de elitismo. Pues el Señor salvó a esto, ¿no? Que Iglesia Bíblica Metro sea conocida como una iglesia que ora y que clama por los perdidos. Una iglesia que entiende el poder de la sangre de Cristo y la lleva a orar delante del Padre. Una iglesia que está comprometida no tan solo con proclamar la verdad, sino con orar delante del Padre. Amén. Y por último, si usted está aquí y usted no ha venido en fe y arrepentimiento delante del Señor Jesucristo, hoy el mensaje del Evangelio ha sido plasmado delante de usted, dejándole saber que no hay pecador tan grande que esté fuera del alcance de la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo porque no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Él como Dios y Salvador y en la obra de su cruz, este es un buen día para que usted se arrepienta y crea. Porque aquí ninguno de los que estamos merecíamos la misericordia del Señor. Ninguno de los que estábamos aquí éramos más buenos que otros. Todos estábamos en el mismo barco, en el barco del pecado, de la rebelión contra Dios. Así que si ese es usted, yo le animo a que cuando se acabe la reunión usted se acerque a alguien, sea el pastor, sea alguno de los hermanos, si es mujer, acérquese a alguna dama y no deje pasar esta oportunidad de venir en fe y arrepentimiento delante de nuestro Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo reconozco que quizás hubo momentos en donde hubo detalles que se me escaparon, hubo cosas que no pude aclarar con la nitidez y la claridad que deseaba, pero yo conozco el poder de tu palabra, que tiene la capacidad para ministrar nuestros corazones. Por lo tanto, te suplico, primeramente, que a donde yo no pude llegar y lo que yo no pude aclarar, que tú en tu gracia lo aclares, que tú en tu gracia puedas traer claridad. Y de la misma manera, como te he suplicado durante la prédica,
que nosotros como iglesia podamos responder en obediencia a tu palabra. No a la idea del predicador, a lo que el apóstol Pablo instó a Timoteo. Que entendamos nuestra responsabilidad, nuestro deber para con los perdidos, primeramente en oración y luego en la proclamación del evangelio. Que entendamos que hemos sido llamados a orar por todos sin distinción alguna, porque esto es bueno para vivir quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad, y porque es el deseo de tu corazón, porque tú has venido a salvar a los pecadores. Y permite, Señor, que los hombres de esta congregación, al igual que el resto de la congregación, nos podamos levantar como ejemplos de oración ferviente y piadosa. Que no nos conozcamos solamente por el contenido teológico que podemos tener en nuestra mente, sino que nuestra vida sea un ejemplo imperfecto de la obra que tú haces. Que nuestra vida sea un ejemplo, quizás imperfecto, pero de una oración ferviente y apasionada por nosotros, nuestras familias, pero sobre todas las cosas por los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.